la invitación y agradecerte en esta participación en una serie de charlas que organiza el colegio que me parecen muy atinadas, muy acertadas, y todos los efectos de intercambiar ideas, de las decisiones que van saliendo en esta situación en el marco del COVID-19. Esta pandemia que todo el mundo está empezando produce efectos absolutamente en todos los ámbitos. Y el derecho no es una excepción. El derecho como base del ordenamiento jurídico social no se hace ante una situación que no podía preverse, tampoco podía evitarse. La verdad que todos los días nos llegan, nos invaden y nos bombardean con información sobre la crisis que estamos atravesando, que sería la primera crisis global del mundo, porque más que una crisis de un sector determinado, de un área determinada, es la primera vez que existe una crisis a nivel global. Y nos pasan todas las consecuencias negativas, incluso la recesión económica que va a venir a corto, mediano y a largo plazo. Pero yo siempre intento buscar qué tiene de positivo esta situación. Y la verdad que toda crisis siempre plantea un desafío y una oportunidad. Ese desafío y esa oportunidad para buscar efectos positivos y proactivos en obtener resultados positivos de la adversidad. Lo cierto es que la cuarentena o el aislamiento obligatorio, como lo querramos llamar, generó o aceleró procesos de desarrollo y de capacitación. Sin ir más lejos, en este momento nosotros estamos intercambiando ideas. Estamos intercambiando ideas sobre temas que van surgiendo necesariamente, que la realidad lo impone. Estamos intercambiando ideas por medio de una plataforma digital. Algo que si bien se estaba realizando en distintos ámbitos, no era tan masivo. Nuestros hijos, por su lado, están recibiendo clases virtuales, atendemos a clientes y ustedes requirentes, en la medida de lo que lo permitan las normas, por videoconferencias, por llamadas telefónicas, por distintos medios que tratamos de conseguir para eficientizar la tarea que desarrollamos. La tarea académica docente universitaria la realizamos a través de aulas virtuales también. Y el derecho societario y asociativo también ocurre lo propio. Hay realidades y hay necesidad de adaptarse a esas realidades. Y aquí entremos un poco, ingresemos al tema de las personas jurídicas y a la temática que vamos a abordar hoy. Las sociedades, las personas jurídicas, son una realidad jurídica. Y como tal, el ordenamiento jurídico les otorga herramientas a los efectos de que puedan funcionar. Esos elementos fundamentales que aseguran el funcionamiento de una sociedad son los órganos societarios. Tenemos los órganos de gobierno, los órganos de administración y los órganos de fiscalización. Esos órganos deben reunirse para adoptar resoluciones. Fíjense, deben reunirse. Ahora bien, es necesario que las partes se encuentren presentes para poder adoptar resoluciones, para poder celebrar reuniones de los órganos de la sociedad y adoptar resoluciones. ¿La presencialidad se puede cumplir a distancia? Sería otra pregunta. Y la siguiente es, ¿las normas, el ordenamiento jurídico nos permite y nos da las herramientas para poder celebrar reuniones a distancia? La idea es trabajar sobre ese tema hoy. En realidad es plantear situaciones, analizar la norma que está vigente o en el marco de esta situación de crisis
y también plantear interrogantes que algunos tendrán solución y otros veremos que todavía no sabemos darle. Lo cierto es que las reuniones a distancia no son una situación, una realidad que se plantea solamente ahora. No surge solo en esta situación de crisis. Ya mucho antes, incluso de la utilización de las herramientas de la Internet, empezó en distintos sectores doctrinarios, en distintos lugares, y en Argentina no fue la excepción, sobre la posibilidad de celebrar reuniones de los órganos sociales sin presencialidad física de las partes. Ya en el año 80 comenzaron a plantear la posibilidad de realizar conferencias telefónicas que permitan suplir esa presencialidad. Y en un ámbito donde el dinamismo de las sociedades impone un análisis más activo de las normas, que son las sociedades abiertas, se dictaron distintas resoluciones a lo largo del tiempo que fueron introduciendo estas posibilidades de las reuniones a distancia. La Comisión Nacional de Valores, que regula, ustedes saben, todo lo relativo a las sociedades abiertas, ya en el año 2001, a través del decreto 677, y luego con posterioridad emitiendo otras normas, hasta que en el 2018 tenemos la 471, el decreto 471, fue permitiendo la realización de reuniones a distancia, exteriorizándolos expresamente en las normas que iba dictando, pero solamente para los órganos de administración. Entonces, el debate sobre la posibilidad de utilización no es nuevo. Si bien es cierto que en el 2015, cuando se introduce la modificación al Código Civil y Comercial de la Nación, y particularmente con el artículo 158, que ya vamos a analizar más adelante, se vuelve a reactivar el debate sobre la posibilidad de utilización de las reuniones a distancia en las personas jurídicas. Y luego, cuando se sanciona la ley de apoyo al capital emprendedor, que es la que introduce el tipo social de las sociedades por acciones simplificadas, ya expresamente y con más detalle, determina la posibilidad de que en el Estatuto de Constitución o con posterioridad se introduzcan normas relativas o que permitan las reuniones a distancia tanto de los órganos de administración como del órgano de gobierno. Lo cierto es que esta reactivación del análisis de las reuniones a distancia a partir del 2015 y del artículo 158 no se plasma en la realidad en los estatutos y contratos de constitución de las sociedades, cerradas principalmente. Las abiertas en alguna medida sí, pero de las cerradas no. Y las cerradas, como sabemos en Argentina, son del universo de posibilidades de constituciones de sociedades, las cerradas son las que predominan el porcentual. Entonces, este es un momento, en realidad, en el que la crisis puede constituir un desafío para que produzca consecuencias positivas por la necesidad de introducirnos, debatir e intentar armonizar normas a los efectos de la aplicación de las reuniones a distancia con mayor asiduidad en las distintas personas jurídicas. ¿Por qué? Porque las sociedades necesitan seguir funcionando. De hecho, encontramos muchos casos en la realidad en los cuales la sociedad en este momento de crisis se plantea la situación en la cual necesita que sus órganos funcionen, que se reúnan, que decidan y resuelvan sobre determinados temas, en una relación de necesidad con el entorno que se está viviendo y necesidad ante la
mantenerse cada uno en sus hogares. El decreto de necesidad y urgencia, el 297, que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio, genera esta situación. La realidad dice, no puedo salir de mi casa, pero necesito adoptar resoluciones, por lo tanto necesito alguna norma que me dé el marco jurídico que yo pueda realizarlo, aunque no lo tenga contemplado en mis estatutos sociales, en mi contrato de constitución. Entonces el derecho positivo acá, como siempre, actúa en una relación de causa y efecto. Hay una necesidad de la sociedad, en este caso, relativo a las sociedades, es cómo adopto resoluciones si no puedo salir de mi casa, y por consecuencia, como efecto de esa causa, la norma me viene a dar un instrumento, una herramienta que me permite el marco normativo para que resuelva esa situación. Porque puedo estar ante una situación, una sociedad necesite redireccionar la producción que realiza habitualmente y ya no dedicarse a la producción a la elaboración de un producto determinado, sino virar y dedicarme a la producción de otro. Puedo hasta necesitar cambiar el objeto social de una sociedad. Y una sociedad que se dedicaba a algo muy diferente, resulta que ahora dice, no, me voy a dedicar a producir alcohol en gel. Me voy a dedicar a producir barbijos o respiradores artificiales. No lo tenía contemplado y no ingresaba o se enmarcaba en el objeto social que le había dado esa sociedad. Puedo también necesitar incrementar la financiación para la producción de ese cambio de objeto y que excede el ámbito de competencia ordinaria del órgano de por lo tanto sea el órgano de gobierno el que deba habilitar esa financiación y autorizar esa financiación. Puede darse también que el órgano de administración o los miembros que integran el órgano de administración contraigan el virus. Y esto no es una cuestión de laboratorio, puede darse efectivamente en esta situación. Y que resulta que necesitemos convocar a una reunión del órgano de gobierno justamente para que designe a los nuevos administradores ante esta situación. Y lo que más hemos escuchado, estamos escuchando, incluso participando, es de reuniones en las cuales se analice la inevitable situación financiera y económica de las sociedades, los estados de cesación de pago en los que están cayendo las determinadas sociedades en Argentina. Se ha retraído en un 90% la facturación de la mayoría de las empresas en Argentina. Eso implica que van a tener que adoptar decisiones transitorias o permanentes sobre el tema de la cesación de pago de las mismas, sobre cómo enfrentar esta situación, si resuelven la disolución de la sociedad, la presentación en concurso o en quiebra de la misma, si es necesario reintegrar el capital social por parte de los socios o recurrir a préstamos de dinero de terceros o de los propios socios para poder continuar con la actividad de la misma. Volvemos a lo que dije, es una relación causa-efecto. La realidad la tenemos, los casos se están presentando, por lo tanto, necesitamos herramientas para dar respuesta, herramientas normativas para dar respuesta a esa realidad. Se tornó imperioso. Tan imperioso se tornó que inmediatamente surgieron algunas normas para regularlo. Casi simultáneamente. Porque quizás primero, pero con menos de una semana de diferencia, se dictó la resolución 11-2020, el 26 de marzo del 2020, dictada por Inspección General de Justicia, que obviamente no es vinculante dicha resolución a la provincia de Córdoba, pero sí siempre fue un referente. Y es aplicable al ámbito de competencia de Inspección General de Justicia. La Comisión Nacional de Valores también emitió una resolución, 830, con fecha 3 de abril. Un día después
de que se sancionara la resolución en Córdoba. Esa resolución de la Comisión Nacional de Valores, como mencionamos antes, y lo reitero ahora, se refiere a las sociedades abiertas. ¿Y qué sucedió en Córdoba? En Córdoba, el día 2 de abril del 2020, se dicta la resolución 25 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, que se publica en el Boletín Oficial el día 6 de abril. Por lo tanto, es la norma que tenemos que analizar para ver qué extensión tiene, qué alcances, qué límites presenta y cómo la armonizamos con el sistema jurídico de fondo, el Código Civil y Comercial de la Nación y las normas relativas a los distintos tipos sociales a la cual ella abarca. Pero para ingresar al análisis de esa resolución 25 del 2020, primero, pedagógicamente correspondería analizar la ley de fondo, si están permitidas estas reuniones societarias a distancia, y después las normas específicas de cada uno de los tipos sociales. Y vamos ahora al Código Civil y Comercial de la Nación. Con la reforma se introdujo el título segundo que se refiere específicamente a las personas jurídicas. Y luego de las personas jurídicas públicas va y se especializa en las personas jurídicas privadas o regula las personas jurídicas privadas. Y cuando habla del funcionamiento de las personas jurídicas privadas, en el parágrafo segundo, la sección tercera, introduce el artículo 158. Es un gran acierto. Es un gran acierto con algunas limitaciones como se supera. Este artículo 158, ¿qué dispone? Dispone que el estatuto de cada persona jurídica debe contener las normas sobre el gobierno, administración, representación y fiscalización de esa persona jurídica. Por lo tanto, como una regla general, amplia, permisiva y flexible. Cada sociedad, cada persona jurídica va a determinar sus normas de funcionamiento de sus órganos. Y el renglón seguido dice, si no estuvieran establecidas en sus estatutos, se aplicarán las siguientes reglas. Y ahí incorpora el inciso A. Y el inciso A tiene algunos requisitos y particularidades. Primero, dice que todos los que deben participar de esa reunión deben consentir la utilización de medios que permitan comunicarse simultáneamente entre ellos y solamente para el órgano de gobierno. Punto seguido, continúa diciendo que debe elaborarse un acta suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada y debiendo dejarse constancias de acuerdo al medio utilizado. Entonces tenemos de la primera lectura del 158 una regla general, libertad de formas para poder establecer la manera de funcionamiento, la forma de funcionamiento de los distintos órganos, y si no lo tuviera, este inciso A. Unanimidad para poder sesionar a través de medios técnicos de comunicación simultánea, solamente el gobierno, y después la particularidad de que en el acta debe contener la forma en la cual se está desarrollando esa celebración del acto, de la reunión de socios. Entendemos entonces que los efectos del análisis y la extensión de este artículo debemos realizarlo con una interpretación amplia de todo el plexo normativo del Código Civil y Comercial de la Nación, y en especial puntualizando, poniendo el enfoque y la mirada en el artículo 150,
que se refiere a la prelación de normas entre el Estatuto o Contrato Social, la Ley General de Sociedades y el Código Civil y Comercial de la Nación. Y el artículo 2. El artículo 2, recordemos, que habla de la interpretación de las normas. Y dispone que se deben tener en cuenta las palabras de las normas, pero también las finalidades, las leyes análogas, los principios y valores jurídicos en un análisis armónico y coherente de toda la normativa y el ordenamiento jurídico. Para realizar una interpretación amplia del 158 que nos permita superar, o por lo menos intentar hacerlo, la limitación que dispone el mismo de solamente ser aplicable a los órganos de gobierno y el requisito de la unanimidad. Ello armonizado con la Ley General de Sociedades y con lo que va a la Constitución 25 del 2020. Una vez mencionado e indicadas las pautas principales que establece el 158, vayamos entonces a la Ley General de Sociedades y a cada uno de los tipos sociales reglamentados en el sistema y en el ordenamiento jurídico actual. En general, si repasamos en el Código Civil y Comercial de la Nación lo relativo a las asociaciones civiles y a las fundaciones, no vamos a encontrar obstáculo ni prohibición alguna a la realización de reuniones a distancia. La ley, tampoco. Ningún tipo social lo prohíbe. Especialmente tenemos en cuenta que ningún tipo social lo prohíbe, en algún caso porque fueron regulados antes de que pudiera surgir esta posibilidad. Sin embargo, cuando se regula lo relativo a la sociedad anónima en particular, allí hay que analizar porque algunas normas establecen requisitos de forma para la posibilidad de celebración de estas reuniones del órgano de gobierno. Y así, por ejemplo, establecen sus articulados lo relativo al lugar de reunión, que indica la sede social, la forma de convocar esas reuniones, la necesidad de comunicar la voluntad de asistir de cada socio con una antelación de 3 días hábiles antes de la celebración de la asamblea, la posibilidad de actuación por mandatario y los requisitos que debe cumplir, como también las actas sociales y los requisitos que debe contener. Entonces esto activó un debate doctrinario que analiza la posible de normas imperativas, o sea, aquellas inderogables, indispensables y no disponibles por las partes, de aquellas normas dispositivas formales que sí entran dentro de la autonomía de la voluntad. Entonces, quizás lo que deba distinguirse aquí, para poder analizar el alcance y la posible colisión o no de estas normas, es la diferencia entre normas imperativas. Entonces, las referidas a las reuniones puede entenderse, quizás podamos pensar, que se trata de normas formales destinadas a asegurar las normas imperativas como derechos inderogables de los socios, y que ante situaciones de orden público, esas normas formales se elastizan, se flexibilizan, y lo que hay que asegurarse es que solamente poner como límite esa flexibilización, que no afecten las normas imperativas y que no afecten entonces los derechos inderogables del socio. Mientras no lo hagan, se va a permitir la flexibilidad en la interpretación de esas normas formales. Lo cierto es que estamos ante una realidad. La pandemia obligó en una situación no prevista y que tampoco podía evitarse, situaciones en las cuales las normas tienen que dar respuesta a esa realidad. Y ahí aparece la resolución 25. ¿Y qué dispone la resolución 25 del 2020? Primero, decisión de emergencia.
aplicable a este periodo de emergencia. Por lo tanto, cuando se levante el aislamiento obligatorio, cada sociedad, cada persona jurídica va a tener que resolver si modifica sus contratos sociales y sus estatutos para poder introducir la posibilidad de celebrar reuniones a distancia e incluso introduzca también determinado procedimiento o forma de realizarse. Artículo primero. Las reuniones y asambleas a distancia se registran en disposiciones de la presente resolución. Bien. Esto nos lleva a pensar. Se refiere a reuniones y asambleas. Pero, ¿a qué órganos se refiere? Hay que complementar esa lectura del artículo 1 con el artículo 3, que ahí sí aclara y dice, van a ser aplicables a los órganos de gobierno, de administración y de fiscalización. A los tres órganos de la sociedad. A los tres órganos de la sociedad. Entonces nos debemos remitir al análisis de la interpretación flexible y amplia del 158 a través de la interpretación y alcance que dispone el 150 y el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Para superar esta limitación, establece el 158 de limitarlo solamente al órgano de gobierno. El artículo 2 de la resolución 25/2020 de la Inspección de Personas Jurídicas define lo que es reunión a distancia. Y al definirla manifiesta que es toda aquella que se lleve a cabo por medios tecnológicos de informática y comunicación, que permita comunicarse a todos los participantes de manera simultánea en la cual tengan audio e imagen. Es decir, que la define como la utilización de medios tecnológicos de informática y comunicación que permitan que simultáneamente todos los participantes se puedan ver, tengan imagen y puedan emitir su voz, tener voz y emitir su voto verbalmente. Esto da una gran amplitud de posibilidades en las herramientas. Y la verdad es que en este mes, en lo personal, creo que he aprendido mucho más de utilización de plataformas digitales que lo que podría haber aprendido en los últimos meses o años. Y así en este momento, por ejemplo, estamos utilizando una plataforma, la Webex. Podríamos utilizar Meet, Hangouts, Meet, podríamos utilizar Zoom, como en muchos ámbitos se utiliza. Es decir, que tenemos herramientas suficientes. Esto es un acierto, la amplitud de la norma. Ahora bien, continuemos. Ya sabemos que es para todos los órganos. Ahora, ¿para qué persona jurídica está destinado? Está destinado, artículo 3, a las sociedades por acciones, asociaciones civiles y fundaciones. Perfecto. Asociaciones civiles y fundaciones, cuando uno se remite a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, observa que no hay ninguna duda sobre a qué se refiere, perfectamente delimitadas. Ahora, cuando decimos sociedades por acciones, ¿a qué sociedades nos referimos? Sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, sociedades en comandita por acciones, son sociedades por acciones. Esto no lo aclara el texto normativo, entonces debemos complementarlo con la lectura de la exposición de motivos, y ahí sí es claro. Y solamente lo circunscribe a las sociedades anónimas y a las sociedades por acciones simplificadas. Dijimos que las SAS contemplan expresamente la posibilidad de las reuniones a distancia, tanto para los órganos de administración como para los órganos de gobierno, como para el órgano de gobierno en su artículo 51 y en su artículo 52. Por lo tanto, la verdad que no hay ninguna observación que respecto. Ahora, sí, en cuanto al alcance de qué tipos sociales comprende esta resolución. Porque sin ir más lejos, sabemos todos que en Argentina los tres tipos sociales más utilizados, el podio de los tipos sociales, lo conforman las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas que van ganando terreno y casi que se están transformando en el número uno en cuanto a la utilización y las constituciones que se están realizando de esos tipos sociales,
pero también la sociedad de responsabilidad limitada. Incluso el 159 de la Ley de General de Sociedades, cuando determina la forma de adoptar resoluciones de las SRL, da la posibilidad de la utilización de las reuniones a distancia porque le da amplia libertad y flexibilidad para que se introduzca en el contrato social constitutivo la forma en la cual van a deliberar y adoptar resoluciones las SRL o el órgano de gobierno de las SRL. Entonces, entiendo que se ha quedado limitada el ámbito de aplicación de la resolución. Creo que es limitado porque podría haberse adoptado algo similar a lo que ocurrió en Buenos Aires. La resolución 11 de Inspección General de Justicia establece que es aplicable la norma a todos los tipos dispuestos en la Ley General de Sociedades, más las SAS y más las asociaciones civiles y las fundaciones. Y analicemos un punto más. Las reuniones a distancia, ¿podrían aplicarse en los contratos de colaboración o asociativos? Recordemos cuáles son, ¿no? Uniones transitorias, agrupación de colaboración, consorcio de cooperación, negocio en participación, que es la antiguamente llamada sociedad, mal llamada sociedad accidental en participación. ¿Pueden realizarlo? Bueno, en los contratos de colaboración estamos justamente ante contratos, no son sujetos de derecho. El 1442 es muy claro, se trata de contratos de colaboración, de organización, con comunidad de fin, pero que no son sujetos de derecho. Y establece en su normativa la primacía de la autonomía de la voluntad en cuanto a la disposición de las cláusulas que conforman el contrato. Por lo tanto, regla general, se podría utilizar las reuniones a distancia para adoptar resoluciones en los contratos de colaboración, siempre que no estén expresamente prohibidos. Ahora bien, avancemos un poco, porque para realizar reuniones o asambleas de cualquiera de los órganos de una sociedad, debemos reparar en la convocatoria, en la celebración misma y en cómo plasmamos la resolución de lo que se adopte, de las decisiones que se adopten en esa reunión o asamblea a través del acta. Por lo tanto, veamos la resolución 25/2020 que dispone sobre cada una de esas etapas. Encontramos con que el artículo 5 establece que la convocatoria a la reunión o asamblea debe cumplimentar los requisitos de forma, quórum y publicación, establezca el estatuto de cada persona jurídica, como también la legislación vigente de la persona jurídica. Y agrega un requisito esencial, que debe mencionarse expresamente el modo de comunicación seleccionado y la forma de acceso a los fines de garantizar la participación de todos los involucrados. Recordemos, y para visualizarlo, lo más claro es una sociedad anónima. Para llegar adelante y celebrar una asamblea en una anónima, necesitamos previamente que exista una reunión del órgano de administración. El directorio debe reunirse a distancia. Debe resolver la convocatoria. Luego debe publicarse. En esa publicación, a diferencia de lo que ocurriría si lo hacemos por el sistema ordinario, no contemplado en esta resolución de emergencia, deberíamos poner el lugar de celebración, y acá no pondríamos el lugar de celebración. Aquí, cuando publicamos la convocatoria, deberíamos poner la fecha, la hora, el orden del día y el modo de comunicación y la forma de acceso. Paso siguiente, deberían comunicar la voluntad de asistencia, se celebraría la asamblea y luego celebraría el acta. Si bien, el artículo, entonces tenemos que remitir a qué ocurre en la Ley General de Sociedades relativo a las sociedades anónimas, en particular a esta, por ejemplo, comunicación de la voluntad de asistir.
días hábiles antes de la celebración de la asamblea, los socios deben comunicar la voluntad de asistir y ello asentarse en el libro de registro de asamblea, de asistencia a asamblea. No contempla disposición sobre el tema la resolución 25, pero sí la resolución 830 de la Comisión Nacional de Valores, que dispone que debe enviar quien quiera participar un mail, al mail determinado a los efectos, con dicha comunicación. Y que si fuera un apoderado, deberá también enviar a dicho correo electrónico el título habilitante con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la asamblea. Me parece que podemos tomar este ejemplo de la resolución 830 para aplicar algo similar en el caso de la resolución, por más que no esté establecido. Es decir, se va a tener que determinar el modo, se puede establecer van a tener un mail, un correo electrónico cada interviniente, y así lo va a ver la sociedad, para poder comunicarse entre ellos en la celebración de esa reunión. Por lo tanto, estimo que esa comunicación puede hacerse también y darse cumplimiento al 238 de la Ley General de Sociedades a través de comunicación mediante correo electrónico. Y en el caso de los apoderados, también podrían enviar al mismo mail el poder correspondiente. Acá empezamos a preguntarnos, si la sociedad ya tiene conocimiento de un poder otorgado a los efectos de la asistencia de una persona en representación de otra a las asambleas o a las reuniones que se realizan con anterioridad. Así es más simple la situación, porque en realidad no va a poder cuestionarse la situación si asiste la misma persona que está autorizada con un poder anterior, especial, pero para asistencia con voz y voto en todas las reuniones de esa sociedad o de esa persona jurídica. Lo que falta es que diga que sigue vigente ese poder, el apoderado que se presente como tal. El tema es cuando no hay poder. Y aquí tenemos opciones. Se puede designar un mandatario a través de un instrumento privado con firma certificada judicialmente, vía notarial o bancaria. La bancaria creo que podría ser el canal que se podría utilizar en este momento más fácilmente, porque abrieron los bancos en este momento y se podría obtener la certificación a través del banco. La judicial, muy difícil, casi imposible. La notarial, tenemos dos opciones, o la emisión de un poder, libramiento de un poder, o la certificación de firma de un notario, justamente a los efectos de, de un poder especial, pero para asistencia a todas las reuniones posteriores. Ahora, ¿entraría o no dentro de las excepciones establecidas en el decreto de necesidad urgente 467 la posibilidad de que el escribano, el notario, otorgue un poder a estos efectos? Que se justifique el traslado para emitir ese poder. Es un tema delicado. Es un tema delicado que, como regla general, quizás podemos llegar a una conclusión de que no. Pero en determinados supuestos podemos llegar a la conclusión de que es necesario e indispensable, porque hace a la salud pública, supongamos. Porque necesitamos que esa persona que, supongamos, adquirió el virus y no puede trasladarse, otorgue un poder, porque sin el voto de él no tenemos el quórum necesario para adoptar una resolución social. Entonces ahí, ¿estamos ante un supuesto de excepción o no estamos ante un supuesto de excepción? Continuamos en el análisis de la resolución. El artículo 6 de resolución 25 establece que el correo electrónico a los fines de la identificación y constatación de la participación en la reunión
a distancia deberá coincidir con el registrado en el ciudadano digital nivel 2. En principio, me parece acertado. Me parece que garantiza la autenticidad y brinda seguridad jurídica. Pero también me pregunto lo siguiente: si uno de los intervinientes registrado como ciudadano digital nivel 2, si no reside en la provincia de Córdoba, si no reside en el país y tiene que participar de una asamblea, por lo menos entiendo que esto no puede ser un impedimento para la participación, que esto no puede ser un obstáculo, porque su objetivo es garantizar y dar autenticidad de que la persona que está asistiendo es la persona con el correo electrónico registrado en un sistema que brinda la autoridad estatal. Pero el que no lo tenga no puede impedir que yo participe o que esa persona participe. Bien, esto es con relación a la convocatoria. Con relación a la celebración del acto, ¿tiene disposición en la resolución? En principio no. En principio no. Solamente podemos reparar o hacer pie en el artículo 3, que habla de que debe garantizar el sistema que se utilice la libre accesibilidad de todos los participantes, que permita la transmisión simultánea de audio e imagen, que participen con voz y voto y que tenga transparencia y participación e igualdad entre todos los participantes. Bien, no hay requisito formal establecido en cuanto a la celebración aquí, en el artículo 3, en la resolución. Si hay una remisión a lo que digan los estatutos y las normas vigentes con la aplicación de otros artículos, como el de la convocatoria, por ejemplo. Ahora, esto me genera algunas preguntas, porque en el uso, la verdad que nos hemos familiarizado con la utilización de redes, de plataformas digitales, hemos disfrutado y estamos disfrutando de esa realidad y nos hemos capacitado en ello, pero también lo hemos padecido. Hemos observado en determinadas situaciones en las que el sistema no da abasto, nuestra red de Wi-Fi, nuestra en el lugar en el que estemos, quizás no nos permite comunicarnos o se corta la comunicación. Y esto me generó algunos interrogantes. Algunos interrogantes, solamente eso, de lo que puede ocurrir en la celebración de una reunión con estas herramientas tecnológicas. ¿Qué sucede si la plataforma que decidimos utilizar no está capacitada para la cantidad de participantes que necesitamos y algunos quedan afuera? ¿Qué sucedería o qué sucede si uno de los participantes o varios no tiene acceso a Internet en este periodo de aislamiento social? O que tiene limitada de acceso. Yo me animaría a contestar lo mismo que cuando se hace esta pregunta: ¿qué pasa si no llega un socio a una asamblea en el horario correspondiente? Porque se le pinchó la goma del auto, se le rompió el motor del auto y no llegó a tiempo. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Si no llega a tiempo es un problema de que no puede acceder en principio. Se pueden dar otras situaciones. ¿Qué sucede si se ingresa a la celebración de la reunión o asamblea y en determinado momento ese participante se retira transitoriamente o de manera permanente? ¿Cómo computamos su participación y su voto? Es muy interesante. Estas plataformas, como está ocurriendo en este momento, administra, en este caso, el presidente del colegio escribano, y en el caso de una reunión o asamblea, lo hará el representante, el administrador o quien esté designado al efecto. ¿Qué hacemos ante actos de arbitrariedad de ese administrador? Si no permite el ingreso de determinado participante. O si después, en el uso de la palabra, limita el uso de la palabra y la emisión de voto a algunos sí y a otros no. ¿Cómo resolvemos esa situación?
Después se pueden dar situaciones en las cuales no solamente los socios, en el caso de asambleas, o los asociados, o los miembros del órgano de administración participen, sino que se trate de una sociedad intervenida judicialmente, o en la cual se solicite a través de una asamblea judicial la participación de personas jurídicas. ¿Va a poder participar? Sí, va a poder participar, por supuesto. Es más, en algún caso podrá ser quien deba administrar la herramienta digital que se esté utilizando. Y otro tema que principalmente se da en los órganos de administración es el problema de la confidencialidad. Temas tan debatidos. Se pueden tratar temas sensibles para una empresa. Temas sensibles que puedan tener importancia para la competencia. Y que no quiera esa sociedad que se sepa. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que, por ejemplo, los directores que están participando en esa reunión de directorio solamente están solos, cada uno en el recinto en el que está llevando a cabo esa reunión? ¿Cómo nos aseguramos que yo en este momento no esté acompañado de otras personas? En este caso no lo estoy, pero podría estarlo. Y podría vulnerarse la confidencialidad. Son simplemente interrogantes. Son interrogantes como se plantean también interrogantes en las presenciales, ¿no? Yo creo que la prudencia, la buena voluntad y la razonabilidad deben dar respuesta a estos problemas, limitando la posibilidad de que se puedan impugnar o darse situaciones de impugnabilidad, de resoluciones y de daños a la sociedad. Pero las respuestas van a surgir, los mecanismos van a surgir. También la resolución, la necesidad de grabar en soporte digital la reunión o asamblea. Y que ese resguardo de grabación deba conservarse durante un periodo de 5 años. Esto lo da seguridad jurídica, porque durante ese periodo de 5 años cualquiera puede acceder a lo allí dispuesto. Acceder a lo allí dispuesto evita conflictos, sirve como prueba. Es acertado, no es determinante la validez del acto, pero sí es acertado. Y debe después, dispone el artículo 8 y 9, que debe labrarse un acta, como ocurre siempre. El acto debe plasmarse en un acta tanto un resumen de lo que allí ocurrió, quienes participaron de esa reunión o asamblea y el sentido del voto de cada uno. Me parece coincidente con las normas de... Ahora, el artículo 9 de la resolución 25/2020 introduce un elemento adicional, que a mí me hace ruido, que dice, deberá complementarse el acta con constancia de cada interviniente que deberá enviar un correo electrónico a la sociedad manifestando cada punto del orden del día y el sentido del voto en ese punto del orden del día. Lo que como primera lectura podemos decir, bueno, es una garantía que da, una garantía más. A mi entender, más que una garantía, puede generar un conflicto, porque puede generar una situación de contradicción entre lo que se celebró y lo que manifestó en la celebración de la reunión o asamblea con lo que manifiesta en ese mail. Entonces, ¿cuál debemos tomar? ¿La manifestación en la reunión o lo que dice en el mail? Y convengamos que lo que ocurrió tiene un soporte digital en el cual está grabado, con lo cual no va a poder decirse de lo que allí de cómo allí se ha pronunciado. Yo creo que en realidad este complemento al acta no es indispensable. Quizás debería haberse omitido. Si se omite, dice el mismo artículo, si todos los intervinientes digital y firman digitalmente el acta.
parece muy bien, me parece interesantísimo, me parece un avance. Creo que una de las primeras cosas que voy a hacer cuando termine el reglamento es obtener mi propia firma digital, porque creo que es lo que se viene, creo que es lo que se va a utilizar cada vez más en distintos ámbitos. El asociativo no va a ser una excepción. Cada vez más trámites vamos a poder realizar con la firma digital, sin la presencia. Entonces me parece un acierto. La pregunta, lo que me surgió acotado al ámbito del notariado es, cuando hay conflictos societarios, recordemos, cuando hay conflictos societarios, muchas veces se solicita la presencia de un notario en las reuniones de asamblea. Es algo habitual. Después tenemos la jurisprudencia y la doctrina de si puede ingresar, no puede ingresar, en qué situaciones, si puede grabar lo que ocurre, si no puede grabar, etc. Lo cierto es que podría plantear esa situación, uno de los participantes podría requerir la participación, la intervención de un notario. Y aquí nos encontramos con algunos aspectos interrogantes, algunos aspectos que creo que se pueden cumplimentar y otros interrogantes porque la verdad que yo estoy hablando de como abogado, que me gusta el derecho societario, pero los que realmente saben sobre el tema son... Entonces, yo diría, a ver, ¿podría solicitarse? Sí, podría solicitarse. ¿Hay alguna forma de darle como la autorización? Obviamente, si todos los participantes así lo determinan, ¿no? La posibilidad de participación, sí, se le permite, comunica el ID y se establece un password en esa plataforma digital y también le concede el password para poder intervenir. ¿Cómo sabe el notario que participe y quiénes participan? La fe de conocimiento, viéndolos uno por uno, pidiendo que se presenten, que manifiesten quiénes son, que exhiban el documento y, si es necesario, usar datos con el RELAPER. De esta manera, el escribano podría describir lo acontecido y podría elaborar luego un acta firmada por él. Ahora, hay un elemento que sí estimo que no puede salvarse en este momento como está planteado la forma de funcionamiento de los notarios. Y es que no vamos a tener la firma hológrafo de requerente. Entonces, más que una solución, lo que planteo es un interrogante. Y lo que pretendo con esto es generar en ustedes un debate. Un debate interno, ¿no? Institucional. No les digo que se debata aquí, pero un debate institucional y un debate de los notarios, a ver cómo se pueden ayornar, cómo pueden incorporar herramientas que permitan participar en situaciones como esta. Bueno, para terminar y para cerrar, diría que creo que la idea y el objetivo mío era plantear, o propuesto, era plantear los aspectos más relevantes de la resolución 25-2020, en especial mencionar que existen otras más, la de Comisión Nacional de Valores y la de la Acción General de Justicia, y destacar que la introducción y el dictado de esta resolución, y de estas resoluciones en realidad, permitió volver a poner sobre la mesa la necesidad de debate en esta necesaria utilización de herramientas digitales para las reuniones a distancia. Toda crisis, como empecé, toda crisis tiene su desafío. El avance de la digitalización y utilización de los medios tecnológicos en diversas actividades constituye una realidad cada vez más necesaria. Y el derecho social y por lo tanto debe ayornarse. Las reuniones a distancia llegaron para quedarse. Creo que no va a haber vuelta atrás en esto, por más que pasemos la época de emergencia en la cual nos encontramos. Y la verdad que la utilización de esta herramienta digital tiene ventajas indudables. Bueno, creo y espero haber por lo menos generado interrogantes
que no hace falta resolverlos ahora y tampoco vamos a poder resolverlos algunos ahora, pero sí que nos generen o nos motiven para analizar, debatir y profundizar la forma de aplicación y la forma de armonizar las normas. Bueno, quedo a disposición y muchas gracias por escucharnos.